gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Caleb Hernández y estoy junto con el pastor Julio Loreto. Aquí vamos a tener una charla acerca de las voces del fin del mundo, qué es lo que se ha estado diciendo, qué es lo que vemos en las noticias, e incluso qué es lo que escuchamos algunas veces de algunas prédicas de YouTube, incluso de algunas iglesias que llegamos a escuchar. Entonces vamos a dar inicio a este live. Espero que sea de su agrado. También les recuerdo que tenemos nuestro chat ahí en vivo, por lo cual tú puedes mandar alguna pregunta. También hay una casilla que pusimos durante todo el día para preguntas y las vamos a estar respondiendo al final de la charla. Ahí las vamos a contestar el pastor Julio Loreto y yo. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Pastor Julio, buenas noches. Buenas noches, señor teólogo, pastor Caleb. Pastor también. Pastor también, así es. Eso es todo. Pues estamos contentos de conversar. Por cierto, como que no frecuentemente nos sentamos a platicar tú y yo. Pláticas de pasillo y eso, sí. ¿No? Pero me gusta sentarme contigo a platicar. De teología no, de teología casi no. De hecho, ya era una charla que quería tener, así invitar aquí a Manuel también a una charla teológica, estaría interesante. Pero bueno, cuéntame, ¿por qué cuando tú me comentaste sobre esta charla que te gustaría tenerla, me diste un título y era Voces del Fin del Mundo? ¿Por qué? ¿Por qué esa? Fin del mundo. Hasta ensayé mi voz del fin del mundo. no, estoy un poco ronco, pero bueno, la idea, sobre todo, que me vino a la mente es como hablar de todas esas voces, ¿no? Hay, como mencionabas tú, gente en YouTube, en podcast, en TikTok, en diferentes plataformas, están hablando, y muchos de ellos están hablando del fin del mundo. Uh-huh. Y eso no sin mencionar pastores, predicadores, maestros de la Biblia, que están hablando. Y creo que hoy más que nunca, yo no sé, pero desde hace mucho que estoy en el camino cristiano, pero creo que en esos últimos tiempos, más que nunca, he escuchado el tema salir a la luz. Pero a veces está tan lleno, tan contaminado el mensaje, que uno se decepciona de lo que escucha. Uh-huh. Lo que me colmó el plato fue que un canal de noticias, creo que es de Guadalajara, uh-huh, que tiene en su logo una consonante, de repente empezó a sacar reportajes y relacionaba el extremo calor, las ondas de calor, okay, con la Biblia y el fin del mundo, ¿no? Okay. Y los apagones los relacionaba con la Biblia y el fin del mundo. Y tú te das cuenta como de la investigación que hacen estos cuates cuando empiezan a hablar de Mateo como el profeta Mateo. Entonces tú dices, ¿de qué está hablando este cuate, no? Sí. Entonces eso es lo que me animó y quería platicarlo contigo también. Tengo yo a veces algunas ideas medias raras acerca del fin del mundo. Yo tengo algunas posturas, tengo algunas ideas que no son nada apocalípticas para empezar. Lo primero que yo pienso es, mientras más tratemos de atinarle al día del fin, pues menos va a ser, porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a ser. Entonces iría en contra de la Biblia el que alguien dijera, ay, es este día, y que fuera ahí, iría en contra de la Biblia. Aparte que Apocalipsis no habla acerca del tiempo exacto final. Habla yo creo que ahí tenemos que poner la primera directriz, ¿no? De qué habla el Apocalipsis y qué son los últimos tiempos, porque el Apocalipsis no habla de un evento apocalíptico, por así decirlo. Habla de una revelación, la revelación de Jesús. Incluso a mí me gusta mucho cómo lo nombra en Estados Unidos la Biblia, que es Revelations of Christ. Me gusta más cómo suena eso que Apocalipsis, aunque me parece que es en el latín, si no me equivoco, en el griego, pero ya me están aquí ayudando, con el griego, el Apocalipsis quiere decir como revelación de un nuevo tiempo, revelaciones, ¿no? Entonces, primero poniendo en contexto eso, de que el Apocalipsis no habla de cuándo va a ser el fin del tiempo. Sí, definitivamente. Solo estaba pensando hace rato,
que algunas personas ven el Apocalipsis como un cronograma. Ajá. Qué error. Sí. Verlo como una agenda. Uh-huh. Y de repente como que tratar de entender, a ver en cuál estamos, ¿no? ¿Estamos en el 12? ¿Estamos en el 14? ¿Cómo va avanzando? Sí. Ese es un terrible error porque no fue entregado a Juan para que lleváramos un calendario. Sí. Fue otro propósito, es una revelación de la victoria de Cristo, del amor por la iglesia, de otras cosas, pero definitivamente no es un mapa, ¿me explico? No es un Waze celestial para saber por dónde, qué ruta, hay una grave equivocación en interpretarlo así. Así es, yo veo esta parte de interpretar Apocalipsis como un ejemplo en el que te dan un regalo envuelto en un mapa, pero es un mapa ficción, bueno, no ficción, sino es un mapa que no es entendible, no sé, como si te lo vendieran en la papelería, ¿no? Un mapa ahí y tú envuelves un regalo y te lo dan y quieres encontrar el regalo buscando en el mapa, cuando el regalo ya lo tienes, porque Apocalipsis nos revela a Jesús siendo Dios, si le podemos llamar, nos revela al Cristo, no a Jesucristo, sino al Cristo realmente. Y yo creo que cuando nos ponemos a querer interpretar cuándo va a ser el séptimo trompetazo, o que si la bestia o todo eso, estamos perdiendo completamente lo que es la esencia del libro de Apocalipsis. Todo lo demás simplemente yo creo que corona el hecho de decir Jesús es rey y vence al final. Yo creo que eso es el mayor, ¿cómo se puede decir? Como desviación que podemos tener al querer interpretar Apocalipsis. Sí. Aparte de que platicábamos hace un par de días que Apocalipsis era como, para nosotros, era como los profetas para los antiguos, ¿no? Como para los hebreos, para los fariseos, saduceos y todos ellos, que querían interpretar la venida del Mesías y hasta la fecha siguen queriéndola interpretar. Y tanto la interpretaron y no supieron cuándo sucedió la venida del Mesías, siendo que ellos se sabían de pe a pa la Biblia. Eso es algo que yo recuerdo un maestro de escatología que me dio clase. Yo recuerdo muy bien esa enseñanza que nos dio y hablaba de cómo es posible que esta gente que estudiaba la Biblia la memorizaba desde una muy corta edad y que interpretaban y trataban de ver y se les fue. ¿Me explico? Llegó Cristo iniciando los últimos tiempos y ellos ni por enterados. Y ese grave error de esos escatólogos, por decirlo así, de aquel entonces, creo que nos debe producir cierta humildad, ¿no? Porque no sé qué piensas tú, pero yo creo que hay cierta arrogancia en decir, no, es que esto es así y punto, ¿no? Claro. Esto se interpreta así y listo. Completamente. Hay cierta arrogancia. Sí. Y yo creo que debería darnos cierta humildad ver cómo otras personas que eran expertos en la Biblia, que esperaban la venida y fracasaron en darle una correcta interpretación. Correcto, totalmente de acuerdo. Es jugarle, creo yo, es jugarle al megateólogo o al superteólogo, la verdad. Creo que, no sé si incluso lo que voy a decir no está bien, pero yo no creo que Dios nos haya llamado a desenterrar ese tipo de enigmas o cosas así. Yo creo que Dios nos llamó a profundizar en su belleza, a profundizar en su presencia. Es como tenemos el castillo para explorar y queremos buscar en la aldea, ¿no? O sea, realmente dirían por ahí, quererle buscar 3 pies al gato, es eso en la Biblia. Yo no creo que haya más revelación que la que ya fue dada. La mayor revelación que podemos tener es Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es lo mayor que podemos tener hoy en día. Y saber que Jesús va a venir de nuevo. Y hay tanto que explorar en eso. O sea, nada más estamos hablando de este libro, ¿no? 66 libros llenos de revelación. Hay tanto ahí
Claro. que estamos, creo yo, que escarbando en el lugar equivocado. Exacto. Cada vez que estamos tratando de desentrañar o de interpretar números en Apocalipsis o quién es la bestia, y cada vez que estamos tratando de hacer eso, estamos perdiendo la mira en cosas que para Dios creo que no es una prioridad. Si hubiera sido una prioridad, yo creo que hubiera sido escrito de una manera diferente. Claro. Apocalipsis. Pero hay otras cosas que son mucho más claras. Y creo que ahí es donde debería estar nuestro deleite, ¿no? Claro. Nuestra lectura y meditación y todo eso. Así es. Yo creo, honestamente, en base al comportamiento humano, que el buscar este tipo de cosas en Apocalipsis, e incluso otros libros apocalípticos o Mateo 24, el buscar todo eso que es difícil de revelar, es una intención o un intento de no voltear hacia adentro, porque toda la Biblia es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia nosotros mismos, es un viaje hacia nuestra sanidad, hacia nuestra relación con Cristo, y empezar a buscar los postreros días o el Apocalipsis es salir de nosotros y empezar a ver hacia afuera y buscar hasta dónde tengo mis límites, hasta cuándo va a venir, porque cuando venga, entonces sabré que ahí me tengo que portar bien, sabré que ahí tengo que sanar. Yo he contado en muchas ocasiones que a mí una vez se me cuestionó y me dijeron muy arrogantemente, me dijeron, ¿cuál es tu postura en base al Apocalipsis? Me dijeron, porque tú eres teólogo, ¿no? Deberías de tener una postura. Ahí me sentí súper amenazado y me enojé en base a eso. Y les dije, yo no tengo una postura en base al Apocalipsis, pero sí tengo una postura de seguir lo que dice Romanos. Porque Romanos es lo que me va a llevar o me va a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Apocalipsis, no. La revelación de Cristo, qué padre, sí, está ahí Cristo, podemos amar más a Cristo, podemos deleitarnos en Cristo, pero el revelar el número de la bestia no es como que, no sé si has visto esta película, la de Ready Player One, Sí. no es como que el que descifra el número, ese va a ser el ganador, el que conquiste todo, no, así no es. Entonces, que revelemos un número, una fecha o algo así, no nos va a salvar. Entonces, buscar en Apocalipsis, yo creo, y con el temor o con el respeto lo digo, que es ganas de hacernos eruditos sin una relación con Dios. Me gusta lo que dices. Creo que sí, en realidad toda la Biblia es un viaje hacia adentro. Entender, tener una perspectiva correcta de quién es Dios y lo que Él hizo por mí y lo que Él quiere hacer en mí. Claro. Pues eso me gustó mucho que lo mencionas. Y Apocalipsis, no creo que era el propósito de Dios, pero está siendo en ocasiones un distractor. Claro. ¿No? Un distractor. Y digo, no está mal estudiar, no está mal. Me encanta estudiar, y como maestros de la universidad en teología, creo que debemos empezar por el principio, ¿no? Claro. Primero la revelación de Dios. Escatología es uno de los temas que se ven al final. Séptimo semestre. Pero hay personas que se clavan allá y por no sé, por algo que escucharon, algo que oyeron, algo que leyeron, de repente que se sienten como expertos en, no, sí, es que esto significa esto y aquello, e ignoran el resto de la Biblia. Y yo te mencionaba el otro día, por una razón, Apocalipsis está al final de la Biblia. Exacto. Porque primero está todo lo demás, hay muchísimo antes, pero si te clavas en lo último, o sea, es como empezar a leer de atrás para adelante. Y claro. A menos que escribas en hebreo o algo así. Hay algo que a mí me... Bueno, te voy a platicar dos cosas que a mí me han ayudado mucho. Una es, un maestro del instituto una vez nos dijo que cuando empezamos a leer la Biblia, o cuando alguien quiere empezar a leer la Biblia, por lo regular siempre le decimos, lee Juan, lee Salmos, lee esto. Y nos dice ese maestro, pero ¿para qué quieres que lea Juan? ¿O para qué quieres que lea Salmos? Si no sabe
quién lo está salvando. No sabe a quién está adorando. Que lea Génesis, por algo está en el principio. Lee Génesis y que se vaya conforme la Biblia está puesta, porque así va a ir creciendo su conocimiento y cuando llegue a los evangelios, entonces va a tener un encuentro con la cruz. Y otra cosa es que una vez platicando con el pastor Roberto Evans, me hizo una de esas preguntas con truco, yo creo, que a veces hace, y me dice, ¿qué libro estás leyendo? Y yo así como que, me sacó de onda, ¿no? Así como que no sabía si de la Biblia o por fuera o así, y ya le comenté que estaba leyendo uno de Epístolas Generales. Y me dice, ok. Y me platicó de la vez que él pasó casi 1 año o 2 años leyendo Lucas. Y yo me sorprendí tanto y me dijo, yo no pasaba de un versículo hasta que no encontraba a Cristo en él. Y fue como, wow. O sea, la Biblia nos dice, medita de día y de noche, estúdiala, disciérnela. Ajá. Y perdón, pero yo estoy muy en contra de los programas estos de leer la Biblia en 1 año. La Biblia no se hizo para leerse en 1 año. La Biblia, o sea, qué padre, ¿no? O sea, ya, check, la Biblia entera. Pero, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó sino vano conocimiento? ¿No has visto el programa de leer la Biblia en 90 días? Hay uno sí, que se hizo una famita ahí, un tren, pero que leías como 20 capítulos en un día y era como, bro, ya ni me acuerdo qué dicen primero. Ajá, pero si realmente usáramos la Biblia como es y le diéramos el tiempo como es, yo creo que Apocalipsis lo estaríamos leyendo a los 70 años, a los 80 años. Ajá. Por algo ya estaba anciano Juan cuando Jesús se lo dio. Ajá. Sí, definitivo. Me gusta lo que un pastor decía una vez. Si puedes creer lo que dice Génesis 1:1, se te va a hacer más fácil creer todo lo demás. Total. ¿No? Pero no puedes esperar que alguien, como decías tú, ¿no? Comprenda libros del Nuevo Testamento si no ha empezado por el principio. En el principio creó Dios. Eso ya está encerrando toda una revelación que si tú decides abrazar, ya lo demás va a ser un poco más sencillo. Claro, es más sencillo. Y digo abrazar, no entender. Ajá. Abrazar, aceptar, reconocer. Pero creo que a veces también nuestro orgullo es que tengo que entenderlo, tengo que saberlo digerir, tiene que ser comprensible a mi razonamiento. Ese no sé cómo llamarle, arrogancia humana, tal vez, eso nos está estorbando a veces. Porque vemos cosas en la Biblia y a veces no las abrazamos tal como están, porque de repente quizás incluso influyen nuestros amigos o familiares, ¿no? Claro. Ay, ¿a poco crees eso, no? Claro. ¿A poco crees esa historia? Pero por eso, si puedes creer Génesis 1:1, lo demás es más sencillo. ¿Qué te impide creer lo demás, no? Exacto, totalmente. Y ahí podemos hablar acerca de doctrinas, de las doctrinas que incluso se hablan desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, que si ahorita hay muchas corrientes, ¿no? Alrededor de Génesis 1:1, que si cómo fue, que si fueron realmente 6 días, o si fueron 6,000 años o 6 millones de años, que cómo lo empatamos con el Big Bang. Entonces hay un montón de corrientes de eso, pero a su vez también hay un montón de corrientes de Apocalipsis. Ajá. Y está bien conocerlas, creo que está bien conocerlas, pero cuando nos casamos con una sola, siendo un tema sin revelación, siendo un tema sin que Dios haya dado más, y casarte con una sola idea es como creer que en el mundo solamente existe un pasto, una hoja, y hay todo un mundo, hay todo un entorno. Entonces, hay muchos pastores, líderes, incluso físicos y un montón de youtubers, tiktokeros y todo eso, que están en pro de una sola corriente. Incluso ya hasta ven a los extraterrestres en el Apocalipsis y todo ese tipo de cosas.
Y hay personas que se están casando con esta idea, con lo que está diciendo TikTok, con lo que está diciendo YouTube, con lo que está diciendo mi pastor. ¿Qué tan sano es casarte con lo que está diciendo tu pastor? Yo creo que hay un cierto énfasis en cada iglesia, ¿no? Y respetamos cada denominación, cada iglesia y lo que quieran enseñar, bueno, pero sinceramente encerrarse en una sola interpretación, una sola versión, es meter a Dios en una cajita. Claro. Y hace unos días el pastor Andrés predicaba sobre eso, ¿no? De que a veces Dios te rompe la cajita y sale de tus parámetros, porque tú creías que las cosas iban a ser así y de repente Dios te muestra que... Claro. Me acuerdo de esa parte en las Crónicas de Narnia, en el libro 2, cuando se aparece el león que representa a Jesús, se le aparece a la niña, Lucy, y la chavita le dice, oye, pero ¿por qué no viniste como la primera vez? ¿No? ¿Por qué ahora diferente? Y él dice, ¿y quién dice que tiene que ser igual? Exacto. Hijo, me encantó esa frase, ¿no? Porque, te digo, a veces nos casamos con una idea, metemos, sí, todo está... Eso es lo que hicieron los fariseos. Claro, así tiene que ser. Se casaron con una idea, metieron a Dios en una cajita, viene Jesús y les rompe la cajita, les rompe los paradigmas y no salieron de ahí. Claro. Se estancaron. Y yo creo que es muy importante el saber que Dios no cabe en esa caja. La otra vez platicaba creo que fue mi esposa o no, fue con Manu. Estaba platicando con Manu y le decía a él. Cuando tenía el cabello largo. Cuando tenía el cabello no, le estaba diciendo a Manu, le decía, ¿tú crees que Dios es padre? Y me dice, pues sí, eso nos han enseñado. Y le digo, pues Dios nos dejó conocerlo como padre, pero no es padre. Dios es Dios. Ahora, la figura de padre es lo más grande que nuestro conocimiento o nuestro entendimiento puede tener de Dios para conocerlo. Pero no quiere decir que Dios sea un padre. Dios es Dios. Que tiene características de un padre, sí, pero es más que un padre. Entonces, si nosotros enfrascamos a Dios en que es solamente padre, en que es solamente proveedor, en que es solamente, y lo enfrascamos en nuestros conocimientos, estamos dejando que Dios sea limitado en nuestras vidas y en todo lo que hacemos nosotros. Y es lo mismo con las doctrinas, es lo mismo con todo lo que están hablando hoy en día acerca del Apocalipsis, de que si es de esta manera, si Jesús dice que va a venir entre las nubes, tengo que darle una explicación. Pues es que va a venir en un body jet, ¿no? Acá va a venir Jesús. No. O que si los 7 jinetes del Apocalipsis, no, pues son personas en motos, ¿no? No, o sea... Se me hace que viste esa serie. La serie de... ¿Cuál serie? Hay una serie, no sé en qué plataforma, pero supuestamente alguien trae a los jinetes del Apocalipsis y los 4 llegan en moto. No, yo me acordé de un libro que se llama Jesús vuelve en una Harley Davidson. ¿Ah, sí? Sí, está bueno el libro, pero bueno. Pero muchas veces queremos darle una explicación y es nuestra necesidad de darle una explicación. Y cuando no podemos dar una explicación y viene alguien súper seguro de sí mismo y te dice, no, pues es que esto es así. Ya, te casaste y dices, es que es así. Sí. Lo dice con tal seguridad que es así. Sí. Y lamentablemente, eso aquí en China y en todos los años se llama manipulación. Porque empiezas a manipular a la gente en base a una verdad que ni la Biblia dice que sea verdad. Y yo creo que hoy en día hay mucha gente manipulando por el Apocalipsis a mucha gente cristiana y no cristiana. Yo creo que la segunda venida de Jesús
va a ser en un tiempo en el que vamos a tener tanta paz, en el que va a ser como que, ni te lo vas a esperar. Ujú. Y ahorita todo el mundo está con un temor. O sea, que si ya se fue la luz en la casa, ya viene Cristo. Ajá. Porque lo dijo el noticiero. Ujú. Y yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios no es así. Lo que menos creo yo, que lo que menos, la menor de las intenciones de Dios Ajá. era provocar confusión dando el Apocalipsis, Claro. entregando el Apocalipsis a Juan. O sea, yo no puedo imaginar a un Dios bueno, amoroso, aventando una llave de tuercas al motor, ¿no? Órale, para que se quiebren la cabeza, para que se saquen de onda, para que se asusten. Que, como tú dices, algunas de las personas que están, algunas de esas voces que están hablando del fin del mundo, lo único que están provocando es confusión, están provocando temor, ansiedad, inseguridad, que es lo menos que Dios quería provocar en los corazones de los creyentes al revelar este libro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces el arte marcial, Jiu-Jitsu? Uh-huh. Que es en base a tu fuerza, yo la uso para mi beneficio. Uh-huh, uh-huh. Hablando de este arte marcial, ¿tú crees que el diablo esté usando Apocalipsis a su beneficio? De que lo conoce, lo conoce. Claro. De que puede llenarte la cabeza de ideas, Uh-huh. también puede. Uh-huh. Pero prefiero pensar que, aunque él lo usa para sus intereses, Claro. Dios es todavía mucho más poderoso Claro, para total. usarlo para sus intereses, ¿no? Total. Pero sí. O sea, ¿qué mejor estrategia del diablo? Llenar los corazones de los creyentes de temor, ¿no? Digo, si lo intentó con Jesús. ¿Has leído el de C.S. Lewis, de Cartas del Diablo a su sobrino? Lo he escuchado, no lo he leído. Es un libro pequeño, es obviamente ficción, ¿no? Ajá. Pero tiene ese propósito, ¿no? De revelar supuestamente los planes del enemigo. Y uno de esos es ese, ¿no? Uh-huh. Mantener al ser humano distraído, mantenerlo atemorizado, mantenerlo confundido, para él hacer de las suyas, pues. Uh-huh. Te voy a prestar ese libro. Ok, lo leeré después del que ya me prestaste. Hay muchas noticias que se están dando hoy en día, como la que decías, ¿no? Del noticiero de Guadalajara, porque aquí en México hubo unos apagones y, no, ya que salieron ahí, que era el fin del mundo, Uh-huh. pero no, ya salió el gobierno a decir otra cosa, de que no era el fin del mundo, simplemente no nos damos abasto. Pero también vi un documental acerca de la Tierra y menciona, por ejemplo, cómo la Tierra no está girando solamente en plano, sino va subiendo, Uh-huh. como esta espiral, todos los planetas van subiendo Uh-huh. junto Uh-huh. con... Hay un movimiento en el Sol, vaya. Uh-huh. Y eso, decía este documental, que ese subir provoca ciclos en la Tierra. Un ciclo en el que el clima se va hasta arriba y un ciclo en el que el clima se va hasta abajo. Por eso han sido las diferentes eras prehistóricas que hemos visto de los cambios climáticos. Y este documental decía, lo que estamos viviendo no es culpa de un calentamiento global, Uh-huh. es el ciclo del planeta. Uh-huh. El planeta siempre ha tenido momentos en los que hierve por cómo se está moviendo el Sol, por cómo se está moviendo el planeta. Uh-huh. Ajá. Entonces, habla de ciclos este documental y me dio más paz, ¿no? Me dio más paz de decir, no es el calentamiento global, sino es realmente la naturaleza, Uh-huh. que en cierto punto pues limpia las cosas. Vemos incendios en los bosques y le queremos echar la culpa a todo el mundo. Uh-huh. Pero también recordemos que Dios habla de quemar la tierra. Uh-huh. Uh-huh. Que ciertos años tienes que quemar la tierra y dejarla descansar. Y si esos incendios que estamos viendo es mismo Dios quemando la tierra para dejarla descansar. Uh-huh. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece todas estas noticias de la guerra en Irán, Irak? Ajá. Yo creo que cuando pasó lo de... Bueno, es que han habido tantas guerras y creo que cada vez que hay una guerra así
que llama mucho la atención. Hay gente diciendo, órale, ya se soltó el jinete, creo que es el negro, ¿no? El de la guerra. Sí. Ya se soltó creo que es el tercero, no me acuerdo. Pero, y están tratando de empatar los acontecimientos mundiales con Apocalipsis. Están tratando de ubicar cronológicamente los acontecimientos mundiales en su cronograma, a ver en dónde vamos. No, esto pertenece al séptimo sello, ¿no? O están tratando de hacer eso cuando, no, yo creo que debemos ocuparnos de otras cosas. Pero sí, definitivamente hay personas que escuchan una noticia así e inmediatamente piensan, ¿y eso dónde lo dice en la Biblia? ¿No? ¿Y qué profeta anunció eso? Y no todo tiene que ver con eso. Exactamente. A mí me gusta un análisis o un ejemplo. La gente hoy en día quiere ver las señales del fin del mundo y busca las señales del fin del mundo y del fin de los tiempos y cuándo va a ser y todo eso. Pero el profeta Joel es muy claro en eso y dice: en los postreros días se derramará del Espíritu de Dios, y entonces pues los ancianos verán, soñarán, los jóvenes, y todo lo que dice, ¿no? El profeta Joel. Dice: en los postreros días. Y eso sucedió justamente en el Pentecostés. Que por cierto, el domingo es domingo de Pentecostés. Este domingo 19 es domingo de Pentecostés. Lo dice el profeta Joel, y Jesús lo menciona también, y dice Jesús: voy a enviar a alguien que les dará poder. ¿Y qué sucede? Entonces viene el Espíritu Santo y empieza la profecía, empiezan los sueños, empieza todo eso, lo cual te está diciendo: los postreros días ya empezaron. No hay señales del fin del mundo, estamos en el fin del mundo. Y esto es porque quizá una percepción del final está mal lograda en nuestros sentidos, porque cuando en la vida normal vemos a una persona que está enferma o ¿cómo se llama? O ya está muy anciano, y tenemos a veces esto de está empezando a morir. Hermano, empezó a morir desde que nació. Dicen que la única enfermedad que tenemos de nacimiento y es incurable es la muerte. Desde que tú naces empiezas a morir. Porque empieza a haber una evolución en tu cuerpo que a veces se ve muy bien y después se ve muy mal. Pero la muerte empezó desde que tú naciste. ¿Sabes? El otro día alguien puso, no sé, creo que era en Instagram, pusieron un post que, pues sí, tiene mucha verdad, pero qué desalentador es. Porque decía: cuando cumples años, lo que en realidad se está celebrando son los años que ya no tienes. Sí. Así como, eso es como para deprimir a cualquiera, ¿no? Sí, claro. Ya no tengo todo ese tiempo ya no lo tengo, ¿no? Qué claro. deprimente. Pero pues sí, yo en algún momento escribí que por ahí, no sé dónde, que desde que naces estás en un desfile o estás presenciando un desfile de pérdidas. Totalmente. Estás perdiendo y pierdes cosas y pierdes cosas. Pierdes tu juguete de la infancia, pierdes tu infancia, pierdes tus amigos de la secundaria. Estás perdiendo continuamente. Estamos perdiendo y sí, estamos muriendo. Y este mundo Todo está muriendo. Empezó a morir desde que Adán pecó. Claro. Adán peca y entra la maldición a la creación, muerte. Y todo está muriendo. Completamente. Todo. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con todas estas noticias que recibimos hoy en día? ¿Qué actitud tomar? Yo creo que, en primera, yo creo que deberíamos dejar de estar haciéndole tanto caso a todas esas personas que levantan su voz para afirmar algo que no es con el mejor interés de beneficiarte, es con el único interés de hacerse notar, ¿no? De ganar seguidores, de jalar leads, de decir: oye, yo tengo la verdad, yo soy acá muy, muy inteligente o lleno de sabiduría, o tengo los secretos del mundo. O sea, a veces ese es el único interés, el único propósito de algunas personas,
en estar. Entonces, ¿para qué escuchar a esas personas? ¿No? Ujú. En todo caso, si estás interesado en algo así, pues, toma un curso en certificación más vida o métete a la universidad, Ujú. a estudiar teología, haz algo serio, ¿no? Ten una Claro. conversación con Caleb, con el pastor Caleb o conmigo. Podemos hacer eso, ¿no? Sentarnos cualquier día de estos, tomarnos un café y hablar de estos temas. Claro. Pero ¿por qué de repente estar lleno de ansiedad? Digo, es como el pasaje que Jesús dice, ¿no? Que no te afanes por el día de mañana. Y hay un montón de gente afanada por el día de mañana, Claro. porque creen que el día de mañana es el fin. Ajá. Y Jesús dice, cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿para qué te estás afanando por el día de mañana? Pero nos gusta afanarnos. Hay un capítulo en la Biblia, bueno, un versículo en la Biblia que dice orad y velad. Ujú, Ajá. Porque está hablando de las vírgenes, ¿no? ujú. Que porque ya va a venir el amado y tenemos que estar orando y velando. ¿Qué es orar y velar? Yo creo que es estar listo. Hablando de la oración y velar, creo que son esas disciplinas espirituales, esas Ujú. prácticas espirituales. Estoy leyendo un libro que dice que hay 3 cosas que tú necesitas como discípulo. Ujú. Espiritualidad, y dentro del rango de la espiritualidad entra la oración, el ayuno, velar, meditar, leer la Biblia. Todo eso entra de acuerdo al autor, ¿no? Entra Ujú. dentro de eso. Número 2, este cuate dice, tú necesitas doctrina, es decir, en que alguien te esté enseñando, Sí. que te enseñen las verdades contenidas. Entonces, espiritualidad, doctrina y comunidad. O Ok. sea, que no vivas tu cristianismo solo, Claro. sino que vivas acompañado de una comunidad de creyentes. Entonces, creo yo que algunos igual y se van solamente por la doctrina, ¿no? Ujú. También hay un pasaje, Pablo dice que no me acuerdo si es Pablo, pero está en la Biblia, dice, en los postreros días solamente tendrán comezón de oír, ¿no? Solamente la novedad, que ahora qué dice fulano y ahora qué dice sutano, y tienen comezón, y están creyendo que están enfocándose en esto, pero incluso están descuidando las otras dos, ¿no? La Ujú. vida de comunidad o las disciplinas espirituales. Yo creo que lo que acabas de decir o lo que leíste de esas 3 partes son muy importantes. El balance de estas, porque a veces mucha comunidad también es malo. Ujú. A veces mucha espiritualidad es mala. Ajá. Hay gente que se enfoca en la espiritualidad. Totalmente. Y la comunidad, yo quiero tocar este tema porque creo que es muy importante. La comunidad se me figura a veces como si has visto la película del Rey León, yo creo que sí, los News cuando salen las hienas y nada más sueltan mordidas, no agarran a ninguna Ujú, y sueltan mordidas y todas empiezan a correr, todos los News empiezan a correr ujú. y bajan ahí y se van corriendo. Y yo me imagino que los News ya hasta adelante estaban, ¿por qué corremos? No sé, pero córrele. O sea, entonces mucha comunidad. Muchas veces entramos en no me acuerdo cómo se le llama, en esta histeria social, Histeria colectiva. histeria colectiva, en la que es que, ay, ya se siente el fin del mundo. Y dice, ¿y por qué? No sé, pero es que lo usan mucho en mi grupo pequeño. Ajá. Incluso estas partes en las que gente te dice, oye, vamos a orar por los últimos tiempos. Mm. Ajá. Yo creo que esa parte de decir velad y orad no se refería a vela cuándo va a ser el final. Ujú. Vela, ora porque el final. Yo creo que no se refería a eso. Yo creo que se refería más al estar preparados en una constante relación con Dios, porque incluso Ujú. habla del aceite, de que tienes que tener llena tu lámpara de aceite Ujú. y no de que tengas que tener prendida siempre la luz para estar ahí viendo nada más. No te dice ve siempre en todo momento, sino ten lista tu lámpara para cuando se necesite. Ujú. Ajá. Entonces, no podemos pensar que el velad y orad quiere decir estate alerta de los últimos tiempos. Mm. Ajá. Simplemente te dice, estas son algunas señales. Ujú. Ujú. Y Jesús muy claramente lo dice, las señales lo seguirán. No tú seguirás a las señales. Ujú.
Ajá. Las señales deberían de ser las que nos siguen. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuando Pedro va caminando y un enfermo sana por su sombra. Eso es que las señales te sigan, no que tú estés siguiendo a las señales. Pedro no iba donde había maravillas y milagros. Maravillas y milagros llegaban a donde Pedro llegaba. Ajá, igual con Jesús. Entonces, no se trata de buscar en dónde está el fin del mundo, que si este presidente, que si este otro, que por cierto yo le tengo miedo a un presidente, que si este presidente, el presidente de otro país, no es de aquí, de este otro, que si este presidente, que si este ejército, que si la quema, no deberíamos de estar siguiendo, creo yo, no deberíamos de estar ni apanicados por este tema. ¿Tú qué crees que beneficie más al propósito de Dios, al plan de Dios, la voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Dónde estarías cumpliendo mejor la voluntad de Dios? Espantando a todo el mundo, diciéndole que esto ya es una señal del fin, aquello ya es una señal del fin, haciendo eso, o tratando de alcanzar al no alcanzado, tratando de compartir de Cristo con el que no viene a la iglesia, ¿no? Tratando de, no sé, involucrarte en un viaje misionero para ir a hacer bendición a otro país. ¿Qué estaría reflejando mejor el que estás haciendo la voluntad de Dios? Pues obviamente esta parte, ¿no? Pero descuidamos eso por tratar de interpretar números, tratar de interpretar señales, tratar de interpretar jinetes del Apocalipsis, o sea. Yo creo que eso no es lo correcto. Y está bien hablar de eso si es nada más ahí en un café, ¿no? Y quieres debatir de algo, está padre. Ajá. Hazlo con quien sepa de eso también, porque si no le vas a dar miedo también. Pero ya involucrar tu doctrina en base a eso, que conozco muchas personas que hablan de eso, pastores que tienen, como decías, canales en televisión, que se la pasan hablando totalmente de eso. Pues es de lo único de lo que predican algunos. Y ¿sabes? Me voy a atrever a decir lo siguiente. ¿Por qué predican de eso? Para tener gente en sus iglesias. Para que tengas miedo y estés en la iglesia. Ajá. Y quiero pensar que no es el corazón del pastor. Pero vaya, yo que me dedico un poco al marketing, pero es la manera en la que tengo leads. Ajá. Y me he dado cuenta que predicando del amor, dejan de venir. Que predicando de la gracia, dejan de venir. Pero cuando predico de que se van a ir al infierno, entonces ahí sí vienen. ¿Tú no participaste en esa corriente de evangelismo? Yo me acuerdo haber sido entrenado en esa corriente de evangelismo, cuando abordabas a alguien a la mitad de la calle, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? Oye, si te murieras hoy, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Aquellos se quedaban así como que, ¿qué onda, no? Ajá. ¿Qué clase de pregunta es esta? Pero así me enseñaron a mí a evangelizar. Claro, no lo hago ahora, ¿no? Ahora les declaro que se van a ir al infierno si no se arrepienten. No, pero esta sí, o sea, el temor no es una buena herramienta para mantener gente en la iglesia, para hacer que la gente haga lo que se le está pidiendo que haga, para que viva bien su cristianismo. El temor no es una buena herramienta. Entonces, yo creo que si estás rodeado de personas que te están infundiendo temor, lo mejor es que te alejes, porque Dios no es un Dios de temor. Dios nunca les dijo a los apóstoles o a los discípulos en ese tiempo, nunca les dijo se van a ir al infierno. O sea, de hecho a ellos nunca les dijo se van a ir ustedes al infierno. Ni al Judas, o sea, ni a Judas le dijo eso, ¿no? Pero la realidad es que sí lo predicamos. Sí lo predicamos y no está bien. No está bien el predicar solamente eso. Está bien que lo toquemos de vez en cuando. Oh, sí, definitivamente. Que hablemos de consecuencias del pecado, que hablemos de consecuencias de alejarnos de nuestra relación con Dios, que hablemos de qué pasa si la oveja se aleja del pastor. Sí tenemos que hablar de eso, pero hablarlo para mantener a las personas cerca o mantener a las personas con miedo
o siguiéndome en mi canal de YouTube, o siguiéndome en mi canal de podcast, o siguiéndome en mi iglesia, yo creo que ahí es donde ya deberíamos de prender una alarma, nosotros como escuchas, y dejar de seguirlos. Yo la verdad he dejado de seguir muchos podcasts cristianos, porque simplemente empiezan a hablar cosas que dices, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es tu sentido de hablarme de esto? Ajá. No me estás documentando, ni siquiera, simplemente me estás infundiendo un temor, ¿sí? Ni siquiera me estás confrontando conmigo mismo o con el Espíritu Santo. Estás infundiéndome temor. Es que ni siquiera estás, creo yo, que ni siquiera estás edificando a la iglesia. Claro. Y yo creo que sí, la iglesia debe ser edificada y parte de eso es la instrucción. O sea, estoy de acuerdo con eso. A eso me dedico. Pero si tu instrucción únicamente gira alrededor de infundir temor, de llenar de incertidumbre, entonces eso no es edificar. Claro. No estás edificando la vida de ese creyente, solamente hablándole de que aguas, porque ahora sí se te va a aparecer patas de cabra, ¿no? Aguas, porque ahora sí va... esta es una señal del fin, ¿no? Y ya pasó esto, ya no falta nada para que... O sea, no es el... Te voy a decir algo que a lo mejor te va a sacar de onda. El viernes, Día de las Madres, estaba preparando el desayuno a mi esposa y salí a la tienda y compré algo y regreso muy contento a la casa y le digo, amor, ¿qué crees? Y me dice, ¿qué onda? Le digo, vienen los testigos de Jehová. A mí me emociona platicar con ellos, ¿no? Y y ya estoy haciendo el desayuno y todo eso, y en eso tocan la puerta, y mi esposa se asoma y va conmigo y se ríe y me dice, son los testigos de Jehová. Y ya salgo yo, ¿no? Bien emocionado. Y me aborda un chavo y me dice, oye, ¿conoces la Biblia? Y yo, sí. Y yo, vengan las preguntas, ¿no? Y yo, sí la conozco. ¿Y tienes una? Sí, la tengo. Oye, pues yo nada más te quiero decir una cosa. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, que por lo que estés pasando, Dios está contigo. Y Dios está por ti. Y quiero hacer esta oración de este salmo por ti en este día. Y empieza a recitar un salmo, la verdad no me acuerdo cuál es. Y yo me quedé así como, o sea, vino a bendecirme, qué padre. Pero regreso a la casa con mi esposa y le digo, no puedo debatir, no le puedo decir nada. Y qué interesante que antes los testigos de Jehová agarraban y te decían, te vas al infierno. Pero hoy en día ya no están haciendo eso. O sea, ¿por qué si ellos lo están haciendo? ¿Por qué nosotros queremos regresar al miedo? A la estrategia del miedo. A la estrategia del miedo, que es muy ochentera. Entonces, ¿por qué querer? O sea, no se trata de revivir una moda. Yo no sé por qué era tan... Yo no sé por qué en los 80s había tanto como del diablo y de esto y del otro. O sea, no sé si tú te acuerdas, pero todo ese asunto de la música satánica y que si tocabas el disco al Juan Gabriel, querida, claro. Todas esas cosas. Era como, no sé, pero sí había mucho de eso, ¿no? Después se amainó eso, ya se calmó, pero ahorita está repuntando otra vez. Repuntando en la fascinación por lo oculto, por lo misterioso, por lo secreto, por estas cosas. Pero en fin, bueno, ojalá y los que nos están escuchando pudieran enfocarse en otras cosas y no y no asustarse por cualquier, voy a decir, cualquier pelado que empieza a gritar, es que ya se secó el río fulano de tal y entonces el ejército de Gog y Magog ahí vienen y que no sé, y todas esas cosas que son tan populares, pero en fin. Claro. ¿Qué te parece si pasamos a la parte de preguntas? Sí. Que nos dejaron aquí? Voy a leer, a ver si... ¿Hay personas que mandaron preguntas? Creo que sí mandaron preguntas, a ver. Seguimos en la transmisión, ¿verdad? No ha pasado nada, porque como me metí también a la cuenta de acá, ok. Mandaron ciertas preguntas, personas. Aquí, vamos por cada una de ellas. Dice, ¿cómo se relaciona? Déjame acerco más porque ya no veo bien. Dice, ¿cómo se relaciona el incremento
de la izquierda política progresista en Occidente con el fin del mundo. Yo creo que no tiene nada que ver eso. Yo creo que eso viene, de las noticias. No, de aquel entonces cuando literalmente se creía que el comunismo era el diablo. Ok. ¿No? Ajá. Entonces, el comunismo es el diablo y si los rusos son casi pues demonios, ¿no? Uh-huh. Y este asunto de la cortina de hierro y todo eso, uh-huh. O sea, hubo un tiempo que literalmente se pensaba que esos son los malos, pues. Claro. Pero las cosas han cambiado, se va yendo para abajo la cortina de hierro, uh-huh. Ya son capitalistas también en otras uh-huh. partes del mundo, los de izquierda y el comunismo y todo eso se ha ido por otros rumbos. Y yo creo que simplemente son cuestiones de política que no necesariamente tienen que ver con cuestiones de apocalipsis, ¿no? Del fin del mundo. Del fin del mundo. No. Claro, no. Yo creo que hablando de eso, simplemente yo recuerdo el versículo que dice, Dios pone y quita reyes. Uh-huh. El propósito, ¿quién sabe? Ajá. Que si es de izquierda, quién sabe cuál es el propósito, que si es derecha, no sé cuál es el propósito, simplemente debemos de confiar que estamos en las manos de Dios en eso. Entonces, poner a un partido político o un sesgo político, ponerlo como una señal del fin del mundo, uh-huh. Creo que ni nos vamos a dar cuenta cuando eso suceda. No, y además, cada perspectiva política tiene sus pros y sus contras, cada manera de gobernar tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas. Uh-huh. Y, o sea, sería tonto decir que el anticristo es de izquierda o algo así. O sea, sería no. Una burrada, ¿no? Claro, yo creo que el anticristo no sería tan obvio en hacer algo, ¿no? Dice otra pregunta, dice, ¿qué hay de la creciente comunidad musulmana en la política de Europa? La creciente comunidad musulmana. ¿Y qué hay de ellos? Pues que se están integrando más musulmanes a la política. Bueno, recordemos cómo es el método del musulmán, uh-huh. del crecimiento musulmán, que es, ellos no evangelizan, ellos crean familias. Ajá. Entonces, eso es a lo que estamos llegando. Sí, están llenando Europa de familias. Uh-huh. Y gente está dejando de tener hijos, uh-huh. Y más bien andan criando perros, uh-huh. Y estos cuates están poblando el planeta, ¿no? Claro. Ahora, que van a llegar a tener un buen grado de influencia, pues sí, lo están teniendo. Claro. Se me hace interesante que el mundo musulmán ha sido la mayor resistencia, la mayor fuerza de resistencia frente al avance del cristianismo. Porque uh-huh. Cuando yo enseño historia de la iglesia, yo hablo de que prácticamente cada civilización, cultura o pueblo con el que se topa el uh-huh. cristianismo cae rendida al cristianismo, ¿no? Uh-huh. Eso pasó con los celtas, eso pasó con los normandos, eso pasó con un montón de pueblos, ¿no? Uh-huh. Han cedido al cristianismo, han cedido. Pero hay una que no, y ese es el mundo musulmán. Claro. Pero, ¿cómo lo podemos tomar desde un punto de vista apocalíptico? Creo que sería un error pensar que el anticristo es musulmán. Creo que sería un error. Claro. Yo no gastaría mi tiempo tratando de reinterpretar la Biblia a los ojos de que los malos de la historia claro. son ellos, ¿no? Claro, porque así fueron las guerras de Israel, ¿no? Y por eso nunca avanzó Israel. Ahora, sería muy malo pensar que los musulmanes son una señal del fin del mundo, porque entonces estaríamos materializando a las personas y las estaríamos viendo entonces como algo malo, en lugar de que estuviéramos viéndolas con compasión. Yo creo que ellos están en el plan de Dios, en la parte donde la Biblia dice que todo este evangelio del reino será predicado como testimonio a todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones. Ahí están ellos también, ¿no? Hay una parte, un versículo que a mí me gusta mucho que dice,
que si los hijos de Dios no hablan, hasta las rocas hablarán. Ujú. Entonces a mí me hace pensar que hay veces que un drogadicto que se convierte es un predicador o un misionero potencial brutal. Un musulmán que se convierte es lo mismo, un judío es lo mismo, un ateo es lo mismo. Muchas veces yo pienso que Dios permite que haya este auge, esta fuerza así de que, un desenfreno por una creencia o por una mentalidad tan fuerte para entonces sacar a los Pablos. Porque Pablo era un radical, así como los musulmanes son radicales, así como ateos son radicales, así como cientólogos son radicales. Y yo creo que Dios de ahí va a sacar Pablos. Yo creo que incluso en el mundo musulmán hay muchos Nicodemos, Okay. hay muchos Josés de Arimatea, Okay. que son discípulos, pero no Ocultos, lo dicen claro. públicamente, hay en riesgo muchas cosas, pero hay muchísimo. Entonces nos van a dar muchísimo. una sorpresa. Sí, seguro. Pues yo por ahí escuché de esta intención de muchos chinos de ir al mundo musulmán, ¿no? Ir a evangelizar al mundo musulmán. Y así con la mentalidad de que si me matan, pues para eso estamos, ¿no? O sea, quiero ser mártir por Cristo y estoy dispuesto a ir a esos territorios, y hay una fuerza impresionante de creyentes en China. Claro. No sé, yo creo que estamos por ver muchas cosas muy, muy interesantes, sobre todo con esto de la globalización y los medios de comunicación. Claro, vamos a ver mucho de eso. Dice otra pregunta, dice, ¿por qué no se habla de esto tanto como en los 90s? ¿Por qué no se habla del fin de los tiempos tanto como en los 90s? Yo creo que sí se habla, y sí se predica. Algunos es de lo único que predican, pero yo creo que sí se habla y sí se enseña, y pues buscamos estos espacios precisamente para eso, ¿no? Claro. Pero yo creo esto. El no creyente necesita más escuchar del amor de Dios, claro, que del fin del mundo. Y es el que llega al final de cuentas a los domingos. Exactamente. El que necesita escuchar de los fin de los tiempos es el que va a las reuniones de jueves por la noche. Otra pregunta que dice, ¿qué pasaría si en Estados Unidos prohíben el Nuevo Testamento y afectaría México y Latinoamérica? Si prohíben el Nuevo Testamento en Estados Unidos. ¿Cómo que lo prohíben? De que ya no permitan que se lea pues ya no se puede leer en las escuelas públicas. No, ni ahí ni aquí. O sea, la educación es completamente laica, lo cual está completamente. No va a pasar nada. No creo que pase, no creo que lo permita Dios. Que cuando en Cuba se prohibió que se predicara, o sea, las reuniones en iglesias, se cerraron templos y todo eso, fue cuando explotó el evangelio en Cuba. Exacto. Con las casa iglesia. La gente decía, bueno, ok, no me dejas ir a la iglesia, pero puedo practicar mi fe en mi casa. Y el gobierno se le ocurrió decir, sí, en tu casa haz lo que quieras. No, pues ahí se agarraron. Claro. Y la iglesia creció así impresionantemente en Cuba. Lo mismo está pasando en China, aunque por fuera el gobierno imponga y prohíba y esto y lo otro, eso nunca va a detener la iglesia, ¿no? Claro. Jamás. Algo que debemos de tener bien en cuenta es que cuando oprimen a la iglesia es cuando la iglesia surge. Tenemos el libro de los Hechos, nos lo enseña, la pandemia nos lo enseña. Sí. Cada vez que ha habido una persecución hacia la iglesia, hacia la Biblia y hacia todo, la iglesia resurge. O sea, tenemos el tiempo de la Reforma, o sea, empieza a haber una opresión y se duplica la iglesia, ¿no? O sea, crece la iglesia brutalmente. ¿Por qué? Porque no sé por qué lo prohibido sabe mejor. Entonces, si llegasen a hacer esto, que no creo, la verdad, de prohibirlo, yo creo que simplemente veríamos un avivamiento venir más fuerte. Y cuando vemos en Apocalipsis este gran avivamiento que va a haber, pues yo creo que va a ser porque va a ser una opresión muy fuerte. O sea, sí, o sea, si queremos mencionar el asunto de las persecuciones en Apocalipsis, de las persecuciones venideras, de la gran tribulación y todo eso, creo que el cristiano, en lugar de estar
temeroso de que, ay, ojalá y a mí no me toque. Ujú. Debería estar convencido que eso incluso va a... me encantan las palabras de José cuando le dice a sus hermanos, lo que ustedes procuraron hacer para mal contra mí, Dios lo encaminó a algo bueno. Ujú. Y el cristiano es el que cree que no importa lo malo que le pueda venir, que se le pueda venir encima, Ujú. Dios siempre puede sacar algo bueno de eso. Claro. Y si hay una completamente. tribulación profetizada en el Apocalipsis respecto de que la iglesia va a sufrir, ¿a poco ya ahí no aplica ese principio? Pues Claro, que sí. claro que sí. ¿Me explico? Sí. Súper. Última pregunta que nos dejaron, y no sé si aquí en el chat tengan alguna otra pregunta. No las he leído ningunas otras. A ver, ¿qué dice esta pregunta? ¿Por qué es importante saber sobre este tema? Sobre las voces de los últimos tiempos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber sobre este tema? Así es. Pues yo creo que es importante saber sobre Todo. todos los temas, ¿no? Claro. Creo que en los credos de la iglesia estaba incluido la mención siempre. Credos, declaraciones de fe y catecismos de la iglesia cristiana. Ujú. Siempre había una sección que incluía el asunto de los últimos tiempos. Es parte de la enseñanza. Claro. Ahora, si te acuerdas, Jesús le dice a sus discípulos, Ujú. vayan y hagan discípulos. Y les dice dos cosas. Número uno, bautícenles. Número dos, enséñenles todas las cosas que yo les he Claro. enseñado. Entonces, así es como se hacen discípulos. Bautizándoles y enseñándoles Todo. el paquete completo, ¿no? Así es. Y la verdad, yo he pensado mucho en eso. No, en la Biblia no creo que estén todas las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Totalmente. No están todas. No, totalmente. No están todas. Sí, yo creo que Juan se la pensó, el Apocalipsis ahí, escribirlo. Hay muchas más que debe de haber por ahí. O sea, tan solo el hecho de pensar una prédica de un Bernabé, cómo habría sido una prédica de un Bernabé o algo así. Debe de haber mucho más todavía. Sí. Pero fue lo que se nos dio y fue lo que tenemos y con eso nos basta para toda una vida Nos basta y entera. sobra. Sí. Ajá. Pues bueno, pues llegamos al fin de esta transmisión. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Ha sido un placer para nosotros poder charlar aquí y que ustedes sean parte de esta charla. Y acuérdate que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y si te interesa la licenciatura en teología, ponte en contacto con nosotros y pues nada más, nos vemos la próxima, que será muy pronto.